Aquí Christine se detuvo por un momento. Apoyó la cabeza en el pecho de Raúl y ambos permanecieron silenciosos, abrazados el uno al otro. Era tal su emoción que no vieron, o mejor dicho, que no sintieron desplazarse, a algunos pasos de ellos, a la sombra reptante de dos grandes alas negras que se les acercaba, pegada a los tejados, tan cerca que hubiera podido, solo con cerrarse sobre ellos, ahogarlos. Al día siguiente, continuó Christine con un profundo suspiro, volví a mi camerino muy pensativa. La voz estaba allí. Oh, amigo mío. Me habló con una gran tristeza. Me declaró categóricamente que si yo debía otorgar mi corazón en la tierra, ella no podía hacer otra cosa que subir al cielo. Y me dijo esto con tal acento de dolor humano que habría tenido que desconfiar a partir de aquel día y empezar a comprender que había sido víctima del desequilibrio de mis sentidos. Pero mi fe en aquella aparición de la voz, a la que tan íntimamente se mezclaba el recuerdo de mi padre, seguía siendo absoluta. No temía nada tanto como el hecho de no volver a oírla. Por otra parte, había reflexionado sobre los sentimientos que sentía por usted. Había medido todo el riesgo inútil. Ignoraba incluso si se acordaba de mí. Pero, pasara lo que pasara, su posición en la sociedad me prohibía para siempre pensar en un enlace feliz. Juré a la voz que usted no era para mí más que un hermano y que nunca sería otra cosa, y que mi corazón estaba vacío de amores terrenos. Esta es la razón, amigo mío, por la que apartaba los ojos en el escenario o en los pasillos cuando usted intentaba llamar mi atención, la razón por la cual no lo reconocía, por la cual no lo veía. Por aquel tiempo, las horas de clase entre la voz y yo transcurrían en un divino delirio. Jamás la belleza de los sonidos me había poseído hasta aquel punto, y un día la voz me dijo: bueno, ahora, Christine Dae, ya puedes aportar a los hombres un poco de la música del cielo. ¿Por qué aquella noche, que era la velada de gala, la Carlota no vino al teatro? ¿Por qué se me llamó para reemplazarla? No lo sé, pero canté con un ardor desconocido. Me sentía ligera como si tuviera alas. Por un momento creí que mi alma encendida había abandonado mi cuerpo. Oh, Christine, dijo Raúl, cuyos ojos se humedecían al recordar aquel episodio. Esa noche mi corazón vibró a cada acento de su voz. Vi correr las lágrimas por sus pálidas mejillas, y lloré con usted. ¿Cómo podía cantar mientras lloraba? Me abandonaron las fuerzas, dijo Christine. Cerré los ojos, y cuando los abrí, usted se encontraba a mi lado. Pero la voz también estaba, Raúl. Tuve miedo por usted y tampoco quise reconocerlo esa vez, no quise reconocerlo en absoluto y me eché a reír cuando me recordó que había recogido mi chal en el mar. Pero, ay, por desgracia no pude engañar a la voz. Le había reconocido perfectamente, y la voz estaba celosa. Los 2 días que siguieron me hizo escenas atroces. Me decía: tú lo amas. Si no lo amases, no lo rechazarías. Es un antiguo amigo al que puedes estrechar la mano como a todos los demás. Si no lo amases, no temerías encontrarte a solas con él y conmigo en el camerino. Si no lo amases, no lo echarías. Basta, grité irritada a la voz. Mañana debo ir a Perros, a la tumba de mi padre. Rogaré al señor de Chañí que me acompañe. Como quieras, respondió, pero debes saber que también yo iré a Perros, ya que siempre estoy donde tú estés, Christine, y si sigues siendo digna de mí, si no me has mentido, te interpretaré, cuando suenen las 12, en la tumba de tu padre, la resurrección de Lázaro, con el violín del muerto. De este modo, me vi obligada a escribirle la carta que le condujo a Perros. ¿Cómo pude dejarme engañar hasta ese extremo? ¿Cómo es posible que, ante las preocupaciones tan terrenales de la voz, no haya sospechado alguna impostura? Pero, por desgracia, ya no era dueña de mí misma. Era algo suyo. Y los recursos que poseía la voz eran suficientes para engañar a una niña como yo. Pero, bueno, exclamó Raúl en este punto del relato de Christine, donde ésta parecía deplorar con lágrimas la excesiva inocencia de un espíritu poco listo. Pero supo usted la verdad. ¿Cómo no escapó inmediatamente de aquella horrible pesadilla? ¿Saber la verdad, Raúl? ¿Escapar de aquella pesadilla? Pero sí, por desgracia, solo entré en aquella pesadilla hasta el día en que precisamente supe la verdad. Calle. No le he dicho nada. Y ahora que vamos a bajar del cielo a la tierra, compadézcame, Raúl. Compadézcame. Una noche fatal. Aquella en la que ocurrieron tantas desgracias, la noche en la que la Carlota creyó ser un asqueroso gallo y en la que se puso a lanzar gritos como si hubiera pasado toda la vida en un corral. La noche en que de repente la sala se vio sumergida en la oscuridad tras la caída de la lámpara que se desplomó sobre la platea. Aquella noche hubo muertos y heridos, y todo el teatro se llenó con los más tristes gemidos. Mi primer pensamiento, Raúl, en plena catástrofe, fue al mismo tiempo para usted y para la voz, ya que por aquel entonces ambos ocupaban por igual mi corazón. Enseguida me tranquilicé con respecto a usted, al verlo en el palco de su hermano y sabía que no corría ningún peligro. En cuanto a la voz, me había anunciado que asistiría a la representación y temí por ella. Sí, realmente tuve miedo, como si se tratara de alguien de carne y hueso, capaz de morir. Me decía a mí misma: Dios mío, quizá la lámpara haya aplastado a la voz.
Me encontraba entonces en el escenario y, asustada hasta el punto de que me disponía a correr a la sala para buscar a la voz entre los muertos y los heridos, cuando se me ocurrió la idea de que si no le había pasado nada, debía estar ya en mi camerino deseosa de tranquilizarme. De un salto me planté en el camerino. La voz no estaba. Me encerré allí y le supliqué que, si aún estaba con vida, se me manifestara. La voz no me contestaba, pero de repente oí un largo, un admirable gemido que conocía perfectamente. Se trataba del lamento de Lázaro cuando, a la voz de Jesús, comienza a abrir los párpados y a volver a ver la luz del día. Eran los llantos del violín de mi padre. Reconocía la forma de tocar el arco de Dae, el mismo, Raúl, que nos inmovilizaba en los caminos de perros, el mismo que nos encantó, la noche del cementerio. Después, por encima del instrumento invisible y triunfante, oí el grito de alegría de la vida, y la voz, manifestándose al fin, se puso a cantar, dominante y soberana. Ven y cree en mí. Los que crean en mí, resucitarán. Camina. Los que han creído en mí no podrán morir. Me es difícil explicarle la impresión que sentí al oír aquella música que cantaba a la vida eterna en el momento en que, a nuestro lado, unos pobres desgraciados, aplastados por aquella lámpara fatal, exhalaban el último suspiro. Me pareció que me ordenaba que me levantara, que me fuera hacia ella. Se alejaba. La seguí. Ven y cree en mí. Creía en ella. Iba. Y, cosa extraordinaria, mi camerino parecía alargarse ante mis pasos, alargarse. Evidentemente debía de tratarse de un efecto, causado por los espejos, ya que el espejo se encontraba frente a mí. Y, de repente, me encontré fuera de mi camerino, sin saber cómo. Aquí, Raúl interrumpió bruscamente a la joven. ¿Cómo? Christine, ¿por qué no deja de soñar? No soñaba, mi pobre amigo. Me encontré fuera de mi camerino sin saber cómo. Usted, que me vio desaparecer una noche, quizá pueda explicarlo. Pero yo no puedo. Solo puedo decirle una cosa, y es que, al encontrarme frente a mi espejo, no lo vi y giré para ver si lo tenía detrás, pero ya no había espejo ni camerino. Me encontraba en un corredor oscuro. Tuve miedo y grité. Todo estaba en tinieblas a mi alrededor. A lo lejos, una tenue claridad rojiza alumbraba un ángulo de la pared, una esquina de la encrucijada. Grité. Solo mi voz llenaba las paredes ya que el canto y los violines habían enmudecido. De repente, en medio de la oscuridad, una mano cogía la mía, o mejor dicho algo huesudo y helado que me aprisionó con acento agudo la muñeca sin soltarla. Grité. Un brazo me cogió por la cintura y me levantó. Me debatí un instante horrorizada. Mis dedos se deslizaron a lo largo de las piedras húmedas, a las que no pudieron cogerse. Después, ya no me moví más, pensé que iba a morir de terror. Me llevaban hacia la pequeña claridad rojiza. Entramos en aquel resplandor y entonces vi que estaba en brazos de un hombre envuelto en una gran capa negra que llevaba una máscara que le ocultaba toda la cara. Intenté un esfuerzo supremo. Mis miembros se tensaron, mi boca se abrió una vez más para gritar mi terror, pero una mano la cerró, una mano que sentí sobre mis labios, sobre mi carne, y que olían a muerte. Y me desmayé. ¿Cuánto tiempo permanecí inconsciente? No sabría decirlo. Cuando volví a abrir los ojos, el hombre de negro y yo seguíamos sumidos en las tinieblas. Una linterna sorda, colocada en el suelo, alumbraba el chorro de una fuente. El agua, que salía de la pared, desaparecía casi de inmediato a través del suelo en el que yo me encontraba tendida. Mi cabeza descansaba sobre las rodillas del hombre de la capa y la máscara negra, y mi misterioso compañero me refrescaba las sienes con una suavidad, una tensión y una delicadeza que me parecieron más difíciles de soportar que la brutalidad del rapto. Sus manos, pese a ser muy ligeras, no dejaban de oler a muerte. Las rechacé, pero sin fuerza. Pregunté en un suspiro. ¿Quién es usted? ¿Dónde está la voz? Me respondió un suspiro. De repente un soplo de aire cálido me azotó el rostro y, vagamente, en medio de las tinieblas, al lado de la forma negra del hombre, distinguí una forma blanca. La forma negra me alzó y me depositó sobre la forma blanca. Inmediatamente un alegre relincho llegó hasta mis oídos estupefactos y murmuré. César. El animal se agitó. Amigo mío, me encontraba recostada a medias en una silla de montar y había reconocido al caballo blanco del profeta, al que muy a menudo había acariciado dándole golosinas. Pero un día corrieron rumores por el teatro de que el animal había desaparecido y de que había sido robado por el fantasma de la ópera. En cuanto a mí, yo creí en la voz y no había visto nunca al fantasma, pero de pronto me pregunté, estremeciéndome, si no sería la prisionera del fantasma. En el fondo del corazón llamaba a la voz en mi ayuda, ya que jamás hubiera imaginado que la voz y el fantasma fueran uno. ¿Ha oído usted hablar del fantasma de la ópera, Raúl? Sí, respondió el joven, pero dígame, Christine, ¿qué ocurrió cuando se encontró a lomos del caballo blanco del profeta? No hice el menor movimiento y me dejé llevar. Poco a poco, un estado de laxitud sucedía a la angustia y al terror en los que me había sumergido la extraña aventura. La silueta negra me sostenía y yo no hacía nada para desprenderme de ella. Una paz extraordinaria me invadía y pensaba encontrarme bajo la benigna influencia de algún elixir. Me sentía en plenitud de fuerzas.
Mis ojos se iban acostumbrando ya a las tinieblas que, por otra parte, se aclaraban en algunos lugares gracias a breves fulgores. Juzgué que nos encontrábamos ahora en una estrecha galería circular y pensé en que aquella galería que rodeaba la ópera, bajo tierra, era inmensa. Una vez, tan solo una vez había bajado a los subterráneos de la ópera que son prodigiosos, pero me había detenido en el tercer sótano sin atreverme a adentrarme más bajo tierra. Sin embargo, 2 pisos más, en los que se habría podido asentar una ciudad, se abrían ante mis pies. Pero las sombras que se me habían aparecido me hicieron huir. Hay allí demonios, completamente negros, ante calderas, y que agitan palas y tenedores, animan los braseros, encienden llamas, te amenazan si te acercas abriendo de repente sobre uno la boca roja de los hornos. Pero, mientras César me llevaba tranquilamente sobre su lomo en medio de aquella noche de pesadilla, vi de repente, muy lejos y muy pequeños, como si estuvieran en el extremo de un anteojo puesto al revés, a los demonios negros ante los braseros rojos de sus calderas. Aparecían, desaparecían, volvían a aparecer, siguiendo nuestra extraña marcha. Por último, desaparecieron definitivamente. La forma de hombre continuaba sosteniéndome y César caminaba sin guía y con pie firme. No podría decirle, ni siquiera aproximadamente, cuánto duró aquel viaje a través de la noche. Simplemente sentía que bajábamos siguiendo una inflexible espiral hacia el corazón mismo de los abismos de la tierra. ¿Pero no sería mi cabeza la que giraba? De todas formas, no lo creo. No, estaba en un increíble estado de lucidez. César olfateó un momento, notó la atmósfera y aceleró el paso. Sentí el aire húmedo y después César se detuvo. La noche se había aclarado. Un resplandor azulado nos rodeaba. Miré dónde nos encontrábamos. Estábamos al borde de un lago cuyas aguas de plomo se perdían a lo lejos, en la oscuridad, pero la luz azul iluminaba aquella orilla y vi una barquilla atada a una argolla de hierro, en el muelle. Yo sabía que todo aquello existía, y la visión de aquel lago y de aquella barca bajo tierra no tenía nada de sobrenatural. Pero, piense en las condiciones en las que llegaba a aquella ribera. Las almas de los muertos no debían sentir menos inquietud al abordar el Estech. Caronte no era sin duda más lúgubre ni más mudo que la forma de hombre que me transportó a la barca. 17. ¿Acaso el elixir había dejado de hacer efecto? ¿Acaso la frescura de aquellos parajes bastaba para hacerme volver en mí misma? Pero mi sopor desaparecía e hice algunos movimientos que denotaban que el terror volvía a empezar. Mi siniestro compañero debió darse cuenta, ya que con un gesto rápido, despidió a César, que huyó por las tinieblas de la galería y oí el galope de sus cascos en los peldaños de una escalera. Después, el hombre saltó a la barca y liberó su atadura de hierro, cogió los remos y remó con firmeza y rapidez. Bajo la máscara, sus ojos no me perdían de vista. Sentía clavado en mí el peso de sus pupilas inmóviles. A nuestro alrededor, el agua no hacía el menor ruido. Nos deslizábamos en medio de aquel resplandor azulado del que le he hablado. Más adelante, volvimos a sumergirnos en la noche más completa, y por fin atracamos. La barca chocó contra un cuerpo duro. Y de nuevo volvió a llevarme en brazos. Pero yo había recobrado fuerzas para gritar. Y grité, pero, súbitamente, me callé, deslumbrada por la luz. Sí, una luz brillante, en el centro de la cual me habían depositado. Me levanté de un salto. Me sentía en la plenitud de mis fuerzas. En medio de un salón que me pareció ordenado, amueblado y adornado de flores a la vez preciosas y estúpidas a causa de las cintas de seda que las ataban a las canastas, igual que las que venden en las tiendas de los bulevares, demasiado civilizadas, como las que estaba acostumbrada a encontrar en mi camerino después de cada estreno. Y en medio de aquel perfume tan parisino, la silueta negra del hombre de la máscara estaba de pie con los brazos cruzados, y habló. Tranquilízate, Christine, dijo, no corres el menor de los peligros. Era la voz. Mi furia igualó a mi sorpresa. Me precipité sobre aquella máscara y quise arrancarla para conocer el rostro de la voz. La forma de hombre me dijo. No correrás ningún peligro si no tocas la máscara. Y, aprisionándome suavemente las muñecas, me hizo sentar. Luego se arrodilló ante mí y no dijo nada más. La humildad de este gesto me hizo recobrar algo de valor. La luz, al precisar todas las cosas a mi alrededor, me devolvió a la realidad de la vida. Por muy extraordinaria que pareciera, la aventura estaba ahora rodeada de objetos mortales a los que podía ver y tocar. Los tapices de las paredes, los muebles, las antorchas, los jarrones e incluso las flores, cuyo origen y precio hubiera podido decir, por sus canastillas doradas, encerraban fatalmente mi imaginación en los límites de un salón tan trivial como otro cualquiera que, por lo menos, tenía la excusa de no estar situado en los sótanos de la ópera. Sin duda tenía que vérmelas con algún ser atrozmente original que habitaba misteriosamente en los sótanos por necesidad, igual que otros, y que con la muda aprobación de la administración había encontrado un abrigo definitivo en los confines de aquella torre de Babel moderna en la que se intrigaba, se cantaba en todas las lenguas y se amaba en todas las jergas. Y entonces, la voz a la que había reconocido, a pesar de su máscara, que no había podido ocultármela, era aquello que estaba arrodillado ante mí, un hombre.
No pensé en la horrible situación en la que me encontraba, ni siquiera me preguntaba qué iba a ocurrirme y cuál era el designio oscuro y fríamente tiránico que me había conducido hasta aquel salón, de la misma manera que se encierra a un prisionero en una mazmorra, o a una esclava en un harén. No, 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 me decía, la voz es esto, un hombre. Y me eché a llorar. El hombre, siempre arrodillado ante mí, comprendió sin duda el motivo de mis lágrimas, porque dijo: es cierto, Christine, no soy ni ángel, ni genio, ni fantasma. Soy Eric. Aquí volvió a interrumpirse el relato de Christine. A los dos jóvenes les pareció que el eco había repetido detrás de ellos: Eric. ¿Qué eco? Se volvieron y solo vieron que había llegado la noche. Raúl hizo ademán de levantarse, pero Christine le retuvo a su lado. Quédese. Ahora tiene que saberlo todo aquí. ¿Por qué aquí, Christine? Temo por usted del fresco de la noche. No debemos temer más que a las trampillas, amigo mío, y aquí nos encontramos en el confín del mundo de las trampillas. Además, no puedo verlo fuera del teatro. No es este el momento de contrariarlo. No despertemos sus sospechas. Christine, Christine, algo me dice que hacemos mal en esperar hasta mañana por la noche y que deberíamos huir ahora mismo. Le digo que, si no me oye cantar mañana por la noche, tendrá un gran disgusto. Es muy difícil no hacer sufrir a Eric y a la vez huir para siempre. En esto tiene razón, Raúl, ya que lo más probable es que él se muera si me voy. Y la joven añadió con voz sorda, pero eso no impide que debamos irnos, ya que, de lo contrario, nos arriesgamos a que él nos mate. ¿La ama entonces? Hasta el crimen. Pero su escondrijo no puede ser imposible de encontrar. Podemos ir a buscarlo allí. Si Eric no es un fantasma, se le puede hablar e incluso obligarlo a responder. Christine negó con la cabeza. No, no, no puede intentarse nada contra Eric. Lo único posible es huir. Y como, teniendo la oportunidad de huir, volvió usted a él. Porque era necesario. Y lo entenderá cuando le explique cómo pude salir de su casa. Oh, cuánto lo odio. Exclamó Raúl. Y usted, Christine, dígame, debe decirme algo para que yo pueda escuchar con calma el resto de esta extraordinaria historia de amor. ¿Y usted, le odia? No, dijo tan solo Christine. Entonces, ¿para qué hablar? Usted lo ama. Su miedo, sus terrores, todo no es más que amor, y del más apasionado. De los que no se confiesan, explicó Raúl con amargura. De los que estremecen cuando se piensa en él. Piense, un hombre que vive en un palacio bajo tierra. Y soltó una carcajada. ¿Usted qué quiere? ¿Que vuelva? Le interrumpió brutalmente la joven. Tenga cuidado, Raúl, se lo he advertido, ya no saldría jamás. Y se hizo un espantoso silencio entre ellos tres, ellos dos que hablaban y la sombra que escuchaba detrás. Antes de responderle quisiera saber qué sentimientos le inspira a usted él, si no lo odia. Horror, le contestó ella, y pronunció estas palabras con tal fuerza que cubrieron los suspiros de la noche. Eso es lo terrible. Siguió diciendo febrilmente. Le tengo horror y no lo detesto. ¿Cómo podría odiarlo, Raúl? Contemplé a Eric a mis pies, en la mansión del lago, bajo tierra. Él mismo se acusa, se maldice, implora mi perdón. Reconoce su impostura. Me ama. Despliega ante mí un intenso y trágico amor. Me ha raptado por amor. Me ha encerrado con él en la tierra por amor, pero me respeta, se arrastra, gime, llora. Y cuando me levanto, Raúl, cuando le digo que solo puedo despreciarle si no me devuelve inmediatamente la libertad que me ha quitado, cosa extraña, me la ofrece. No tengo más que irme. Está dispuesto a enseñarme el misterioso camino. Lo que ocurre es que él también se ha levantado y me veo obligada a recordar que, si no es fantasma ni ángel ni genio, sigue siendo la voz, ya que canta. Y yo lo escucho. Y me quedo. Aquella noche no intercambiamos ni una palabra más. Cogió un arpa y se puso a cantarme, con voz de hombre, voz de ángel, la romanza de Desdémona. El recuerdo de que yo tenía de haberla cantado me avergonzaba. Hay una virtud en la música que hace que no exista nada en el mundo exterior fuera de esos sonidos que invaden el corazón. Olvidé mi extravagante aventura. Solo revivía la voz, y la seguía embriagada en su viaje armonioso. Formaba parte del rebaño de Orfeo. Me paseó por el dolor y la alegría, el martirio y la desesperación, la dicha, la muerte y los himeneos triunfantes. Yo escuchaba. Aquella voz cantaba. Me cantó fragmentos desconocidos, y me hizo escuchar una música nueva que me causó una extraña impresión de dulzura, languidez y reposo. Una música que, después de haber elevado mi alma, la apaciguó poco a poco y la condujo hasta el umbral del sueño. Me quedé dormida. Cuando desperté me encontraba sola en un sofá, en una pequeña habitación muy sencilla, amueblada de una vulgar cama de caoba y paredes cubiertas de tela de yui, iluminada por una lámpara que descansaba sobre el mármol de una vieja cómoda estilo Luis Felipe. ¿Qué era aquel nuevo decorado? Me pasé la mano por la frente como para rechazar un mal sueño. Pero ay, por desgracia no tardé mucho en darme cuenta de que no había soñado.
Estaba prisionera y no podía salir de mi habitación más que para entrar en un cuarto de baño muy bien acondicionado. Agua caliente y agua fría a voluntad. Al volver a mi habitación, vi sobre la cómoda una nota escrita en tinta roja que exponía exactamente cuál era mi triste situación y que, si aún no lo había entendido, me quitaba todas las dudas acerca de la realidad de los acontecimientos. Mi querida Christine, decía la nota, no tengas miedo respecto a tu destino. No tienes en el mundo un amigo más fiel y respetuoso que yo. Cuando leas esta nota, estarás sola en esta morada que te pertenece. Salgo para dar una vuelta por las tiendas y traerte toda la ropa que puedes necesitar. Decididamente, exclamé, he caído en manos de un loco. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cuánto tiempo piensa ese miserable tenerme encerrada en su prisión subterránea? Como una enajenada, recorrí mi pequeño apartamento, buscando siempre una salida que no encontré. Me hace con acento agudo amargamente de mi estúpida superstición y sentí un placer enorme en burlarme de la perfecta inocencia con la que había acogido, a través de las paredes, a la voz del genio de la música. Cuando una es tan tonta, se está a merced de las más inauditas catástrofes. Me lo había merecido. Tenía ganas de golpearme y me puse a reír y a llorar a la vez. En este estado me encontró Eric. Después de dar 3 golpecitos secos en la pared, entró tranquilamente por una puerta que yo no había sabido descubrir y que dejó abierta. Venía cargado de cajas y paquetes que dejó inmediatamente encima de mi cama, mientras yo lo insultaba y lo desafiaba a quitarse la máscara si es que tenía la pretensión de ocultar un rostro de hombre honrado. Nunca verás el rostro de Eric, me contestó con gran serenidad. Y me reprochó por no haberme aseado aún a aquellas horas. Se dignó explicarme que eran las 2 de la tarde. Me dejaba media hora de tiempo. Mientras hablaba, ponía mi reloj en hora, tras lo cual me invitó a pasar al comedor donde nos esperaba, anunció, un excelente desayuno. Yo tenía mucha hambre, le cerré la puerta en sus narices y entré en el cuarto de baño. Me bañé, después de dejar a mi lado un magnífico par de tijeras con las que estaba decidida a darme muerte si Eric, después de haberse comportado como un loco, dejaba de comportarse como un hombre honrado. El baño me hizo un gran bien y cuando reaparecí ante Eric, había tomado la sabia decisión de no insultarlo ni herirlo y, por el contrario, de halagarlo para obtener una rápida libertad. Habló el primero acerca de los proyectos que tenía sobre mí, precisándomelos para tranquilizarme. Le gustaba demasiado mi compañía para verse privado de ella inmediatamente, como por un momento había consentido el día anterior. Ante la expresión indignada de mi horror, yo debía entender que no había motivo para asustarme de tenerlo a mi lado. Me amaba, pero ya no volvería a decírmelo si yo no se lo autorizaba, y el resto del tiempo lo pasaríamos con la música. ¿Qué entiende usted por el resto del tiempo? Le pregunté. 5 días, me contestó con firmeza. ¿Y después seré libre? Serás libre, Christine, ya que transcurridos esos 5 días, habrás aprendido a no temerme. Entonces volverás para ver, de cuando en cuando, al pobre Eric. El tono en el que pronunció estas últimas palabras me conmovió profundamente. Me pareció reconocer una angustia tan real, tan digna de piedad, que alcé hacia la máscara un rostro enternecido. No podía ver los ojos detrás de la máscara, y esto no ayudaba a disminuir el desagradable sentimiento de malestar que sentía al interrogar a aquel misterioso trozo de tela negra. Pero, por debajo de la tela, en la punta de la barbilla de la máscara, aparecieron 1, 2, 3, 4 lágrimas. Me señaló en silencio un asiento frente a él, al lado de un pequeño velador que ocupaba el centro de la estancia donde, el día anterior, había tocado el arpa para mí, y me senté muy turbada. Sin embargo, comí con apetito algunos cangrejos y un ala de pollo regada con un poco de vino de Tokay que él mismo había traído, decía, de las bodegas de Königsberg, antaño frecuentadas en otro tiempo por Falstaff. Él no comía ni bebía. Le pregunté cuál era su nacionalidad y si aquel nombre de Eric no era de origen escandinavo. Me contestó que no tenía nombre ni patria y que había elegido el de Eric por casualidad. Le pregunté por qué, ya que me quería, no había encontrado un medio mejor de decírmelo que el de arrastrarme con él y encerrarme bajo tierra. Es muy difícil hacerse amar en una tumba, le dije. Uno tiene las citas, que puede, respondió en un tono muy especial. Luego se levantó y me tendió la mano, porque quería hacerme los honores de su vivienda, pero yo retiré con brusquedad mi mano de la suya lanzando un grito. Lo que acababa de tocar era a la vez húmedo y óseo, y recordé que sus manos olían a muerte. Oh, perdón, gimió, y abrió una puerta ante mí. Esta es mi habitación, dijo. Es bastante extraña. ¿Quieres visitarla? No titubeé. Sus modales, sus palabras, todo su aspecto me hacían tener confianza y, además, sentía que no debía tener miedo. Entré. Me pareció que entraba en una cámara mortuoria. Las paredes estaban totalmente tapizadas de negro, pero, en lugar de las lágrimas blancas que de ordinario completan este fúnebre ornamento, se veía, encima de una enorme partitura de música, las notas repetidas del Dies Irae. En medio de la habitación había un dosel, del que colgaban unas cortinas de paño rojo y, bajo el dosel, un ataúd abierto. Al verlo, retrocedí. Ahí es donde duermo, dijo Eric.
En la vida hay que acostumbrarse a todo, incluso a la eternidad. Volví la cabeza, impresionada por aquel siniestro espectáculo. Mis ojos se posaron entonces en el teclado de un órgano que ocupaba toda una pared. Encima del pupitre se encontraba un cuaderno todo garrapateado de notas en rojo. Pedí permiso para mirarlo y leí en la primera página: Don Juan triunfante. Sí, me dijo, algunas veces compongo. Hace ya 20 años que empecé este trabajo. Cuando esté acabado, lo llevaré conmigo a ese ataúd y ya no me despertaré. Debe trabajar en él lo menos posible, exclamé. A veces trabajo 15 días y 15 noches seguidos, durante las cuales vivo tan solo de música. Después, descanso durante años. ¿Quiere interpretarme algo de su Don Juan triunfante? Le pregunté, pensando que le gustaría y sobreponiéndome a la repugnancia que me causaba estar en aquella cámara de la muerte. Jamás me pidas eso, contestó con voz sombría. Este Don Juan no ha sido escrito según la letra de un Lorenzo da Ponte, inspirado por el vino, los pequeños amores y el vicio, castigado finalmente por Dios. Si quieres, interpretaré a Mozart, que hará correr tus bellas lágrimas y te inspirará honestos pensamientos. Pero mi Don Juan, el mío, arde, Christine, y sin embargo no lo fulmina el fuego del cielo. En este punto, volvimos a entrar al salón que habíamos abandonado. Me fijé que en ninguna parte de aquella estancia había espejos. Iba a decirlo, pero Eric se había sentado al piano, diciéndome: Mira, Christine, hay una música tan terrible que consume a todos los que se le acercan. Felizmente aún no has llegado a ella, pues perderías tus frescos colores y ya no te reconocerían a tu regreso a París. Cantemos ópera, Christine Dae. Me dijo, cantemos ópera, Christine Dae, como si se tratara de un insulto. Pero no tuve tiempo para detenerme a pensar en el tono que había dado a sus palabras. Inmediatamente comenzamos el dúo de Otelo, y ya la catástrofe se cernía sobre nuestras cabezas. Esta vez me había dejado el papel de Desdémona, que canté con una desesperación y un espanto que no había alcanzado hasta aquel día. En lugar de paralizarme, la proximidad de semejante compañero me inspiraba un espléndido terror. Los hechos de los que era víctima me acercaban extraordinariamente al pensamiento del poeta y encontré tonalidades que hubieran maravillado al músico. Él cantaba con voz de trueno y su alma vengativa se volcaba sobre cada sonido, aumentando terriblemente su potencia. El amor, los celos y el odio brotaban en torno a nuestros gritos desgarradores. La máscara negra de Eric me recordaba el rostro del Moro de Venecia. Era la viva imagen de Otelo. Creí que me iba a golpear, que me haría caer con sus golpes. Y, sin embargo, no hacía el menor movimiento para huir de él y evitar su furor como la tímida Desdémona. Por el contrario, me acercaba a él, atraída, fascinada, encontrando el encanto de la muerte en semejante pasión. Pero antes de morir, quise conocer, para conservar la imagen en mi última mirada, aquellos rasgos desconocidos a los que debía haber transformado el fuego del arte eterno. Quise ver el rostro de la voz, e instintivamente, mediante un gesto que no pude contener, ya que no era dueña de mí, mis dedos ágiles arrancaron la máscara. ¡Oh, horror! ¡Horror! ¡Horror! Christine se detuvo ante aquella visión a la que aún parecía querer apartar con sus manos temblorosas, mientras que los ecos de la noche, al igual que habían repetido el nombre de Eric, repetían 3 veces: horror, horror, horror. Raúl y Christine, siempre estrechamente abrazados, sobrecogidos por el relato, alzaron sus ojos hacia las estrellas que brillaban en un cielo tranquilo y puro. Es extraño, Christine, dijo Raúl, lo llena de gemidos que está una noche tan dulce y apacible. Se diría que se lamenta junto con nosotros. Ahora que va a conocer el secreto, contestó ella, sus oídos, al igual que los míos, se van a llenar de lamentos. Apretó las manos protectoras de Raúl entre las suyas y, sacudida por un largo estremecimiento, continuó. Aunque viviese 100 años, siempre oiría el aullido sobrehumano que lanzó, el grito de su dolor y de su rabia infernales, mientras aquella cosa aparecía ante mis ojos dilatados por el espanto, tan abiertos como mi boca, que no se había cerrado y que sin embargo no gritaba ya. Oh, Raúl, aquella cosa. ¿Cómo dejar de verla? Si mis oídos están llenos de sus gritos, mis ojos están hechizados por su rostro. ¡Qué imagen! ¿Cómo dejar de verla y cómo hacer que la vea? Raúl, usted ha visto las calaveras cuando están secas por el paso de los siglos y si no fue víctima de una horrible pesadilla, vio también su calavera la noche de perros. También ha visto pasearse durante el último baile de disfraces a la muerte roja. Pero todas esas calaveras permanecían inmóviles y su mudo horror ya no vivía. Pero imagine, si es capaz, la máscara de la muerte reviviendo de repente para expresar, por los agujeros negros de sus ojos, su nariz y su boca, la ira desatada, el furor soberano de un demonio. Imagine la ausencia de mirada en los agujeros de los ojos, ya que, como supe más tarde, no pueden verse sus ojos de brasa más que en la noche profunda. Yo debía ser, pegada a la pared, la viva imagen del espanto, como él era la de la repulsión. Entonces, acercó a mí el rechinar horrible de sus dientes sin labios y, mientras yo caía de rodillas, me susurró lleno de odio cosas insensatas, palabras interrumpidas, maldiciones, delirio.
y no sé cuántas cosas más. Mira, gritaba inclinado sobre mí, has querido ver, ve, pues. Impregna tus ojos, embriaga tu alma con mi maldita fealdad. Mira el rostro de Eric. Ahora conoces el rostro de la voz. ¿No te bastaba, dime, con escucharme? ¿Has querido saber cómo estaba hecho? ¿Por qué sois tan curiosas las mujeres? Y se echaba a reír mientras repetía, sois tan curiosas las mujeres. Con una risa atronadora, ronca, espumeante, terrible. Decía también cosas como estas. ¿Estás contenta? Soy hermoso, ¿no? Cuando una mujer me ha visto, como lo acabas de hacer tú, es mía, me ama para siempre. Soy un tipo solo comparable a don Juan. Y alzándose con los puños en las caderas, balanceándose sobre los hombros aquella cosa repulsiva que le servía de cabeza, tronaba. Mírame, soy don Juan triunfante. Al verme girar la cabeza pidiendo piedad, me cogió brutalmente por el pelo y me obligó a mirarlo. Sus dedos de muerte se enlazaron a mis cabellos. Basta, basta, interrumpió Raúl. Lo mataré, lo mataré. En el nombre del cielo, Christine, dime dónde está el comedor del lago. Lo mataré. Calle Raúl, si quiere usted saberlo todo. Ah, sí, quiero saber cómo y por qué volvió usted. Ese es el secreto, Christine, en realidad no hay otro. Pero de todas formas, lo mataré. Oh Raúl mío, si quiere saber, escuche. Me arrastraba por el pelo y entonces. Oh, esto es aún más horrible. Dilo ahora, exclamó Raúl con aire amenazador. Dilo pronto. Entonces dijo entre silbidos. ¿Qué? ¿Te doy miedo? ¿Es posible? ¿Crees quizá que llevo aún una máscara, no? ¿Y qué esto, mi cabeza, es una máscara? Pues bien, arráncala como la otra. Vamos, vamos, otra vez. Quiero que lo hagas. Tus manos, dame tus manos. Si no te bastan, te prestaré las mías. Y entre los dos arrancaremos la máscara. Me arrojé a sus pies, pero él me cogió las manos, Raúl, y las hundió en el horror de su cara. Con mis uñas se arrancó la carne, su horrible carne muerta. Mira, mira, exclamaba desde el fondo de su garganta que bramaba como una fragua. Entérate de una vez de que estoy hecho con materia de muerte. De la cabeza a los pies. Y que es un cadáver el que te ama, te adora y no te dejará nunca, nunca. Haré ensanchar el ataúd, Christine, para más tarde, cuando hayamos acabado nuestros amores. ¿Ves? Ya no río, lloro por ti que me has arrancado la máscara y que por ella no podrás abandonarme jamás. Mientras podías creerme hermoso, Christine, podías volver. Sé que hubieras vuelto, pero ahora que conoces mi monstruosidad huirás para siempre. No te soltaré. ¿Por qué has querido verme? Insensata, loca Christine, ¿por qué has querido verme? Si mi padre no me ha visto jamás y mi madre, para no verme, me regaló llorando mi primera máscara. Por fin me había soltado, y yo me arrastraba por el parqué entre sollozos. Después, como un reptil, se arrastró, salió de la habitación y entró en la suya, cuya puerta se volvió a cerrar, y yo me quedé sola, entregada a mi horror y a mis pensamientos, libre de la visión de la cosa. Un inmenso silencio sepulcral había sucedido a aquella tormenta y pude reflexionar acerca de las terribles consecuencias del gesto que había hecho al arrancarle la máscara. Las últimas palabras del monstruo me habían informado de sobra. Yo misma me había aprisionado para siempre y mi curiosidad iba a ser la causa de todas mis desgracias. Me lo había advertido con frecuencia. Me había repetido que no correría ningún peligro mientras no toquéis la máscara, y yo la había tocado. Maldije mi imprudencia, pero me di cuenta temblando de que el razonamiento del monstruo era lógico. Sí, habría vuelto si no le hubiera visto el rostro. Ya me había conmovido lo suficiente, interesado, incluso apiadado, mediante sus lágrimas enmascaradas, para que permaneciera impasible ante su ruego. Por último, yo no era una ingrata y su defecto no iba a hacerme olvidar que era la voz y que me había reconfortado con su genio. Habría vuelto. Pero ahora, de encontrarme lejos de aquellas catacumbas, no volvería. No se vuelve para encerrarse en una tumba con un cadáver que te ama. Por su manera excitada de actuar durante la escena, y de mirarme, o mejor dicho, de acercar a mí los dos agujeros negros de su mirada invisible, había podido darme cuenta de que su pasión no tenía límites. Para que no me tomara en sus brazos, en un momento en que no podía ofrecerle la menor resistencia, era preciso que aquel monstruo fuera a la vez un ángel y, quizás, a pesar de todo, lo era un poco, el ángel de la música, y puede que lo hubiera sido del todo si Dios le hubiera dado otro físico en lugar de vestirlo de podredumbre. Extraviada ante la idea del destino que me estaba reservado, presa del terror de ver volverse a abrir la puerta de la habitación del ataúd y de volver a ver el rostro del monstruo sin máscara, me había deslizado hasta mi propio cuarto y me había apoderado de las tijeras que podían poner término a mi espantoso destino, cuando en ese momento oí las notas de un órgano. Entonces fue cuando empecé a entender las palabras de Eric acerca de lo que llamaba, con un desprecio que me había dejado estupefacta, la música de ópera, ya que lo que oía no tenía nada que ver con lo que me había fascinado hasta entonces. Su Don Juan triunfante,
ya que no me cabía la menor duda de que se había volcado en su obra maestra para olvidar el horror de lo que acababa de ocurrir. Su Don Juan triunfante no me pareció al principio más que un largo, horrible y magnífico sollozo en el que el pobre Eric había vertido toda su miseria maldita. Volvía a ver el cuaderno de notas rojas e imaginaba fácilmente que aquella música había sido escrita con sangre. Me paseaba con todo detalle a través del martirio. Me hacía entrar en todos los rincones del abismo habitado por la fealdad humana. Me mostraba a Eric golpeando atrozmente a su pobre cabeza repulsiva contra las paredes fúnebres de aquel infierno y rehuyendo, para no asustarlos, la mirada de los hombres. Asistía anonadada, jadeante, desesperada y vencida, a la eclosión de aquellos acordes maravillosos en los que se divinizaba el dolor. Después, los sonidos que subían del abismo se agruparon de repente en un vuelo prodigioso y amenazante. Su tropa tornasolada pareció escalar el cielo al igual que el águila cuando sube hacia el sol. Aquella sinfonía pareció abrazar el mundo y comprendí que la obra se había realizado por fin y que la fealdad, elevada en alas del amor, se había atrevido a mirar cara a cara a la belleza. Me sentía como ebria. La puerta que me separaba de Eric cedió ante mis esfuerzos. Se había levantado al oírme, pero no se atrevió a volverse. Eric, exclamé, enséñeme el rostro sin terror. Le juro que es usted el más desgraciado y sublime de los hombres y, si a partir de ahora Christine Daae tiembla al mirarle, es porque piensa en la grandeza de su genio. Entonces Eric se volvió. Había creído en mí y yo también, por desgracia. Y yo, yo tenía fe en mí. Elevó hacia el destino sus manos descarnadas y se arrodilló ante mí con palabras de amor. Con palabras de amor en su boca de muerte, la música se había callado. Besaba el borde de mi falda, y no vio que yo cerraba los ojos. ¿Qué más puedo decirle, Raúl? Ahora, ya conoce el drama. Durante 15 días se repitió, 15 días durante los cuales le mentí. Mi mentira fue tan horrible como el monstruo al que iba dirigida, y a ese precio fue como pude conseguir la libertad. Quemé su máscara. Desempeñé tan bien mi papel que, cuando no cantaba, se atrevía a mendigar alguna de mis miradas, como un perro tímido que da vueltas alrededor de su amo. Se convirtió así como en un esclavo fiel y me rodeaba de 1000 cuidados. Poco a poco llegué a inspirarle tanta confianza que se atrevió a llevarme a las orillas del lago Averno y a pasearme en barca por sus aguas de plomo. En los últimos días de mi cautiverio, por la noche, me hacía atravesar las verjas que encierran los subterráneos de la calle Escribe. Allí nos esperaba un carruaje que nos llevaba hasta la soledad del Bois. La noche en la que nos encontramos estuvo a punto de resultarme trágica, ya que siente hacia usted unos celos horribles, a los que no he podido combatir más que afirmando su próxima partida. Por fin, después de 15 días de aquel abominable cautiverio, en el que me sentí unas veces transportada de piedad, otras de entusiasmo, de angustia y de horror, me creyó cuando le dije, volveré. Y ha vuelto, Christine, gimió Raúl. Es cierto, Raúl, y debo decir que no fueron las espantosas amenazas con las que acompañó mi libertad las que me ayudaron a mantener mi palabra, sino el sollozo desesperado que lanzó en el umbral de su tumba. Sí, ese sollozo, repitió Christine moviendo dolorosamente la cabeza, me encadenó al desventurado monstruo más de lo que yo misma suponía en el momento de decirnos adiós. Pobre Eric, pobre Eric. Christine, dijo Raúl poniéndose de pie, dice usted que me ama, pero pocas horas han transcurrido desde que ha recobrado su libertad que ya vuelve al lado de Eric. Recuerde el baile de disfraces. Las cosas habían sido acordadas así. Recuerde también que aquellas horas las pasé con usted, Raúl, con peligro para los ambos. Durante aquellas horas dudé de que me amase. ¿Aún lo duda, Raúl? Sepa entonces que cada uno de mis viajes al lado de Eric ha aumentado mi horror hacia él, ya que cada uno de estos viajes, en lugar de calmarlo como yo esperaba, le vuelven aún más loco de amor. Y tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tiene miedo. Pero, ¿me ama? Si Eric no fuera como es, ¿me amaría, Christine? Desventurado. ¿Por qué tentar al destino? ¿Para qué preguntarme cosas que he ocultado en el fondo de mi conciencia como un pecado? Se levantó a su vez, rodeó la cabeza del joven con sus bellos brazos y le dijo: Oh, mi prometido de un día. Si no le amase no le ofrecería mis labios, por primera y última vez. Él los tomó, pero la oscuridad que les rodeaba se desgarró de tal manera que huyeron como si se acercara una tormenta, y sus ojos, en los que habitaba el temor de Eric, les reveló, antes de desaparecer en el fondo de los tejados, allá arriba, por encima de ellos, un inmenso pájaro nocturno que les miraba con sus ojos de brasa, y que parecía aferrado a las cuerdas de la lira de Apolo. Capítulo 14. Un golpe genial del maestro en trampillas. Raúl y Christine corrieron. Ahora huían del tejado donde se encontraban los ojos de brasa, que solo se ven en lo más profundo de la noche, y no se detuvieron hasta llegar al 8.º piso. Aquella noche no había función y los pasillos de la ópera estaban desiertos. De pronto, una extraña silueta surgió ante los jóvenes, cortándoles el paso. No, por aquí no.
y la silueta les indicó otro pasillo por el cual podían llegar entre los bastidores. Raúl quería detenerse, pedir explicaciones. Vamos, vamos, aprisa. Ordenó aquella sombra vaga oculta en una especie de capa y cubierta con un bonete puntiagudo. Pero ya Christine arrastraba a Raúl y le obligaba a seguir corriendo. ¿Pero quién es? ¿Quién es ese?, preguntaba el joven. Es el persa, contestaba Christine. ¿Qué hace aquí? Nadie sabe nada de él. Está siempre en la ópera. Lo que usted me obliga a hacer, Christine, es una cobardía, dijo Raúl, que estaba muy alterado. Me hace huir. Es la primera vez en mi vida. Va, contestó Christine, que empezaba a calmarse. Creo que hemos huido de la sombra de nuestra imaginación. Si de verdad hemos visto a Eric, debería haberlo clavado a la lira de Apolo, como se clava a la lechuza en las tapias de nuestras granjas bretonas, y ya no hubiéramos tenido que ocuparnos de él. Mi buen Raúl, primero habría tenido que subir a la lira de Apolo, y no es cosa fácil. Sin embargo, los ojos de Brasa estaban allí. Bueno, ya está usted como yo, dispuesto a verlo en todas partes, pero si se reflexiona, uno se dice, lo que he tomado por ojos de Brasa no eran más que los clavos de oro de 2 estrellas que contemplaban la ciudad a través de las cuerdas de la lira. Y Christine bajó un piso más, seguida por Raúl. Ya que está decidida del todo a partir, Christine, dijo el joven, vuelvo a insistir que valdría más huir ahora mismo. ¿Por qué esperar a mañana? Quizá nos haya oído esta noche. Imposible, imposible. Trabaja, repito, en su Don Juan triunfante, y no se ocupa de nosotros. Está usted tan poco convencida que no deja de mirar hacia atrás. Vamos a mi camerino. Vámonos mejor fuera de la ópera. Jamás hasta el momento de huir. Nos expondríamos a alguna desgracia si no cumplo mi palabra. Le prometí no vernos más que aquí. Es un consuelo para mí que le permita esto. Sabe, dijo Raúl con amargura, que ha sido usted pero que muy audaz permitiéndome el juego del noviazgo. Pero, querido, él está al corriente. Me dijo, confío en ti, Christine. El señor de Chagny está enamorado de ti y debe irse. Antes de que se vaya, que sea tan desventurado como yo. ¿Y qué significa eso, por favor? Soy yo la que debería preguntárselo, Raúl. ¿Se es desgraciado cuando se ama? Sí, Christine. Cuando se ama y no se sabe si se es amado. ¿Dices eso por Eric? Por mí y por Eric, dijo el joven meneando al cabeza con aire pensativo y desolado. Llegaron al camerino de Christine. ¿Por qué se cree más segura en este camerino que en el teatro?, preguntó Raúl. Si le oye usted a través de los muros, también él puede oírnos. No, me ha dado su palabra de no ponerse tras las paredes de mi camerino, y yo creo en la palabra de Eric. Mi camerino y mi habitación, en la mansión del lago, son míos, exclusivamente míos, y sagrados para él. ¿Cómo pudo abandonar usted este camerino para ir a parar a un corredor oscuro, Christine? ¿Quiere que intentemos repetir sus pasos? Es peligroso, amigo mío, porque el espejo podría llevarme otra vez y, en lugar de huir, me vería obligada a ir hasta el final del pasadizo secreto que conduce a las orillas del lago y desde allí llamar a Eric. ¿La oiría? Por donde quiera que llame a Eric, Eric me oirá. Él fue quien me lo dijo. Es un genio muy especial. No hay que creer, Raúl, que se trata simplemente de un hombre que le divierte vivir bajo tierra. Hace cosas que ningún otro hombre podría hacer. Sabe cosas que el mundo viviente ignora. Tenga cuidado, Christine, está construyendo usted a un fantasma. No, no es un fantasma. Es un hombre del cielo y de la tierra. Eso es todo. Un hombre del cielo y de la tierra. Eso es todo. ¿Qué forma de hablar? ¿Sigue decidida a huir de él? Sí, mañana. ¿Quiere que le diga por qué querría que huyamos esta noche? Dígame, Raúl, porque mañana ya no estará decidida a nada. En ese caso, Raúl, me llevará usted a pesar mío. ¿Queda claro? Aquí, pues, mañana por la noche. A las 12 estaré en su camerino. Pase lo que pase, yo cumpliré mi promesa, dijo el joven con aire sombrío. ¿Ha dicho usted que después de la representación debe ir a esperarle en el comedor del lago? En efecto, es allí donde me ha citado. ¿Y cómo podrá llegar hasta él, si no sabe salir del camerino, por el espejo? Pues, encaminándome directamente hacia la orilla del lago. ¿A través de todos los subterráneos? ¿Por las escaleras y los corredores en los que están los tramoyistas y las gentes de servicio? ¿Cómo se las arreglaría para conservar el secreto de semejante viaje? Todo el mundo seguiría a Christine Daae y llegaría al lago acompañada de una multitud. Christine sacó de un cofrecillo una enorme llave y se la enseñó a Raúl. ¿Qué es?, preguntó él. Es la llave de la verja del subterráneo de la calle Escribe. Entiendo, Christine, conduce directamente al lago. Por favor, deme esa nave. Jamás, contestó ella con energía. Sería una traición. De repente, Raúl vio cómo Christine cambiaba de color. Una palidez mortal cubrió sus rasgos. Oh, Dios mío, exclamó. Eric, Eric,
Tenga piedad de mí. Calle, ordenó Raúl. ¿No me ha dicho usted que podía oírla? Pero la cantante se retorcía los dedos, mientras repetía en tono cada vez más extraviado. Oh, Dios mío, Dios mío. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Imploró el joven. El anillo. ¿Qué anillo? Por favor, Christine, tranquilícese. El anillo de oro que me dio. Ah, ¿es Eric quien le dio el anillo de oro? Lo sabe usted de sobras, Raúl. Pero lo que no sabe es lo que me dijo al dármelo. Te devuelvo la libertad, Christine, pero a condición de que este anillo esté siempre en tu dedo. Mientras lo conserve, estarás a salvo de todo peligro, y Eric será tu amigo. Pero si te separas de él, será tu desgracio, Christine, ya que Eric se vengará. Amigo mío, el anillo no está ya en mi dedo. La desgracia ha caído sobre nosotros. Buscaron en vano el anillo de oro. No lo encontraron. La joven no se calmaba. Fue mientras le he dado ese beso, bajo la lira de Apolo, intentó explicar temblando, el anillo se habrá deslizado de mi dedo y caído a la ciudad. ¿Cómo encontrarlo ahora? ¿Qué desgracia nos amenaza ahora, Raúl? Ah, huyamos. Huyamos enseguida. Volvió a insistir Raúl. Ella dudó. Él creyó por un momento que iba a decir que sí. Pero después sus claras pupilas se turbaron y dijo. No, mañana. Y se alejó precipitadamente, mientras continuaba retorciéndose los dedos como si de aquella manera el anillo fuera a aparecer. En cuanto a Raúl, volvió a su casa muy preocupado por todo lo que había oído. Si no la salvo de las manos de ese charlatán, está perdida. Pero la salvaré, dijo en voz alta en su cuarto, mientras se acostaba. Apagó la lámpara y sintió en la oscuridad la necesidad de insultar a Eric. Farsante, 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 gritó 3 veces en voz alta. Pero, de repente, se incorporó apoyándose en los codos. Un sudor frío se le pegó a las sienes. 2 ojos, ardientes como brasas, acababan de encenderse al pie de su cama. Le miraban fija, terriblemente, en la noche oscura. Raúl era valiente, sin embargo temblaba. Estiró la mano tanteando, temblorosa, incierta, hacia la mesilla de noche. Al encontrar una caja de cerillas, encendió una. Los ojos desaparecieron. Pensó, sin tranquilizarse en lo más mínimo. Ella me dijo que sus ojos solo se veían en la oscuridad. Han desaparecido con la luz, pero él quizás esté aún ahí. Y se levantó, buscó, pasó prudentemente revista a todas las cosas. Miró debajo de la cama como un niño. Entonces se encontró ridículo. Dijo en voz alta. ¿Qué debo creer? ¿Qué no debo creer, con semejante cuento de hadas? ¿Dónde termina lo real y dónde empieza lo fantástico? ¿Qué habrá visto Christine? ¿Qué habrá creído ver? Y añadió estremeciéndose. ¿Y yo, qué he visto? ¿Habré visto en realidad los ojos de Brasa hace un momento? ¿Habrán brillado tan solo en mi imaginación? No estoy seguro de nada. Mejor no pensar en esos ojos. Se acostó. Volvió a quedar todo oscuro. Los ojos reaparecieron. Oh, suspiró Raúl. Incorporándose en la cama los miraba también fijamente, con todo el valor de que era capaz. Después de un silencio en el que intentó recuperar toda su serenidad, gritó de repente. ¿Eres tú, Eric? Hombre, genio o fantasma. ¿Eres tú? Sí, es él. Está en el balcón, pensó. Entonces corrió en pijama hasta un mueblecito y tanteando cogió un revólver. Ya armado, abrió la ventana. La noche era muy fría. Raúl echó una ojeada al balcón desierto y volvió a entrar cerrando la puerta. Se acostó temblando, con el revólver sobre la mesita de noche, al alcance de su mano. Una vez más, apagó la lámpara. Los ojos seguían allí, al pie de la cama. Estaban entre la cama y el cristal de la ventana, o detrás de la ventana, afuera, en el balcón. Eso era todo lo que Raúl quería saber. Quería saber también si aquellos ojos pertenecían a un ser humano. Quería saberlo todo. Entonces, tranquilamente y con frialdad, sin turbar a la noche que le rodeaba, el joven tomó su revólver y apuntó. Apuntó a las 2 estrellas de oro que le miraban con aquel curioso resplandor inmóvil. Apuntó un poco más arriba que las 2 estrellas. Si aquellas estrellas eran ojos, y si encima de aquellos ojos había una frente, y si Raúl no era demasiado torpe. La detonación rodó con horrible estruendo en la paz de la casa dormida. Y mientras multitud de pasos se afanaban en los pasillos, Raúl, incorporándose en la cama con el brazo tendido, dispuesto a volver a disparar, miraba. Esta vez las 2 estrellas habían desaparecido. Luz, criados, el conde Filippi terriblemente inquieto. ¿Qué sucede, Raúl? Me parece que he soñado, contestó el joven. He disparado a 2 estrellas que me impedían dormir. ¿Divagas? ¿Te encuentras bien? Por favor, Raúl, ¿qué ha pasado? Y el conde se apoderó del revólver. No, no, no divago. Además, ahora mismo lo sabemos. Se levantó, se puso una bata y las pantuflas, cogió la luz que un criado le alcanzaba y, abriendo la puerta, salió al balcón.
El conde había visto que el cristal de la ventana estaba atravesado por una bala a la altura de un hombre. Raúl se asomaba por el balcón con la lámpara en la mano. «Ajá», exclamó. «Sangre, sangre. Aquí, allí, más sangre. Mejor, un fantasma que sangra. Es menos peligroso», susurró mientras reía sarcásticamente. «Raúl, Raúl, Raúl». El conde le zarandeaba como si intentara sacar a un sonámbulo de su peligroso sueño. «Pero, hermano, no estoy dormido», protestó Raúl impacientado. «Puedes ver esa sangre». Creía que estaba soñando y que había disparado sobre 2 estrellas. Eran los ojos de Eric, y esta es su sangre. Súbitamente inquieto, añadió, después de todo, quizá he hecho mal en disparar, y Christine es capaz de no perdonármelo. Nada hubiera ocurrido si hubiera tomado la precaución de correr las cortinas de la ventana en el momento de acostarme. «Raúl, ¿es que te has vuelto loco de repente? Despierta. Otra vez. Harías mejor, hermano mío, ayudándome a encontrar a Eric, ya que, a fin de cuentas, un fantasma que sangra se puede encontrar». El mayordomo del conde dijo: «Es cierto, señor, que hay sangre en el balcón». Un criado trajo una lámpara a cuya luz pudieron examinar todo. El rastro de sangre seguía la rampa del balón y llegaba hasta un canalón, a lo largo del cual subía. «Amigo mío», dijo el conde, «has disparado a un gato». «Lo malo», exclamó Raúl con una nueva carcajada burlona que sonó dolorosamente en los oídos del conde, «es que es muy posible. Con Eric nunca se sabe. ¿Es Eric? ¿Es un gato? ¿Es el fantasma? ¿Es de carne y hueso o solo una sombra? No, no. Con Eric nunca se sabe». Raúl se aferraba a aquellas frases extrañas que respondían tan íntima y lógicamente a las preocupaciones de su espíritu y que se identificaban a las confidencias, a la vez reales y con apariencia sobrenatural, de Christine Daae. Y sus frases no contribuyeron poco en persuadir a muchos de que el cerebro del joven no funcionaba bien. El mismo conde lo creyó y, más tarde, el juez de instrucción, ante el informe del comisario de policía, no tuvo la menor duda en llegar a la misma conclusión. «¿Quién es Eric?», preguntó el conde apretando la mano de su hermano. «Es mi rival. Y si no está muerto, lo mismo me da». Con un gesto, despidió a los criados. La puerta de la habitación volvió a cerrarse dejando solos a los dos Chañí. Pero los criados no se alejaron tan rápidamente como para no permitir que el mayordomo del conde oyera cómo Raúl pronunciaba fuerte y claramente: «Esta noche raptaré a Christine Daae». Esta frase fue repetida más tarde ante el juez de instrucción Foré. Pero nunca se supo exactamente qué se dijeron los dos hermanos durante esa entrevista. Los criados contaron que aquella noche no era la primera vez que discutían. Sí, a través de unas paredes se oían gritos, y siempre se mencionaba a una artista llamada Christine Daae. A la hora del almuerzo, el almuerzo matutino, que el conde tomaba en su gabinete de trabajo, Philippi ordenó que fueran a decir a su hermano que deseaba verlo. Raúl llegó, sombrío y mudo. La escena fue muy breve. El conde: «Lee esto». Philippi entrega a su hermano un periódico, L'Époque. Con el dedo, señala la siguiente crónica. El vizconde lee con desdén. Una gran noticia en el barrio. La señorita Christine Daae, artista lírica, y el señor vizconde Raúl de Chañí se han comprometido. Si se da crédito a los rumores de entre bastidores, el conde Philippi se habría negado, afirmando que, por primera vez, los Chañí no cumplirían su promesa. Dado que el amor, en la ópera más aún que en otras partes, es todopoderoso, nos preguntamos de qué medios puede valerse el conde Philippi para impedir que su hermano el vizconde lleve al altar a la nueva Margarita. Se dice que los dos hermanos se adoran, pero el conde se engaña extrañamente si espera que el amor fraternal ceda al amor a secas. El conde, triste: «Ya lo ves, Raúl, nos pones en ridículo. Esa chica te ha sorbido el seso con sus cuentos de fantasmas». El vizconde había pues explicado a su hermano el relato de Christine Daae. El vizconde: «Adiós, hermano». El conde: «¿Estás decidido? ¿Te marchas esta noche?». El vizconde no contesta. «¿Con ella? ¿Serás capaz de semejante tontería?». Silencio del vizconde. «Yo sabré impedírtelo». El vizconde: «Adiós, hermano». Se marcha. Esta escena fue explicada al juez de instrucción por mismo hermano, que no debía volver a ver a Raúl más que aquella noche, en la ópera, algunos minutos antes de la desaparición de Christine. En efecto, Raúl dedicó todo aquel día a los preparativos del rapto. Los caballos, el carruaje, el cochero, las provisiones, las maletas, el dinero necesario, el itinerario, era preciso no tomar el tren para poder despistar al fantasma, todo esto le ocupó hasta las 9 de la noche. A las 9, una especie de berlina, con las cortinas echadas y las puertas herméticamente cerradas, ocupó un sitio en la fila junto a la rotonda. Iba tirada por dos vigorosos caballos y conducida por un cochero cuyo rostro era difícil distinguir, tan envuelto estaba entre los pliegues de una bufanda. Delante de esta berlina había 3 coches.
Más tarde, la instrucción estableció que se trataba de los de la Carlota, llegada repentinamente a París, de la Sorel y, delante de todos, el del conde de Chagny. De la berlina no bajó nadie. El cochero permaneció en su asiento. Los otros 3 cocheros habían permanecido igualmente en el suyo. Una sombra, envuelta en una gran capa negra con un sombrero de fieltro, también negro, pasó por la acera, entre la rotonda y los vehículos. Parecía mirar atentamente la berlina. Se acercó a los caballos, después al cochero, antes de alejarse sin haber pronunciado una sola palabra. La instrucción creyó más tarde que aquella sombra era la del vizconde Raúl de Chagny. En lo que a mí se refiere, no lo creo así, teniendo en cuenta que el vizconde de Chagny llevaba un sombrero de copa, igual que las otras noches, y que además el sombrero fue encontrado más tarde. Más bien creo que aquella sombra era la del fantasma, que estaba al corriente de todo como ahora mismo veremos. Por casualidad, se representaba Fausto. La concurrencia era de las más brillantes. El público de la ópera estaba maravillosamente representado. Por aquella época, los abonados no cedían, no alquilaban ni subalquilaban ni se compartían los palcos con financistas, comerciantes o extranjeros. Hoy en día podemos ver en el palco del Marqués de Cual, ya que sigue conservando su título, pues el Marqués es por contrato su titular, pero en ese palco, decíamos, descansa cómodamente un vendedor de tocino y su familia, y está en su derecho ya que paga el palco del Marqués. Antaño, estas costumbres eran prácticamente desconocidas. Los palcos de la ópera eran salones en los que se reunían los hombres de mundo quienes, a veces, les gustaba la música. Toda esa concurrencia se conocía, sin que por ello se frecuentara necesariamente. Pero llevaban los nombres en la cara y la fisionomía del conde de Chagny era conocida por todos. La noticia aparecida por la mañana en L'Époque debía haber surtido su pequeño efecto, ya que todas las miradas se dirigían hacia el palo en el que el conde Philippi, con aspecto de absoluta indiferencia y aire despreocupado, se encontraba completamente solo. El elemento femenino de aquella esplendorosa asamblea parecía especialmente intrigado y la ausencia del vizconde daba pie a cientos de cuchicheos detrás de los abanicos. Christine Daae fue acogida con bastante frialdad. Aquel público distinguido no le perdonaba que mirara tan alto. La diva notó la mala disposición de una parte de la sala y se sintió turbada. Los asiduos, que pretendían estar al corriente de los amores del vizconde, no pudieron evitar sonreír en ciertos pasajes del papel de Margarita. Por eso se volvieron ostensiblemente hacia el palco de Philippi de Chagny cuando Christine cantó la frase: «Querría saber quién era aquel joven, si es un gran señor y cómo se llama». Con el mentón apoyado en la mano, el conde no parecía preocuparse de aquellas manifestaciones. Fijaba los ojos en el escenario. Pero, ¿lo miraba? Parecía muy ausente. Christine iba mostrándose cada vez más insegura. Temblaba. Se encaminaba hacia el desastre. Carolus Fonta se preguntó si se encontraba mal, si podría mantenerse en escena hasta el final del acto que era el del jardín. En la sala, la gente recordaba la desgracia ocurrida a la Carlota al final de este acto, y el cuac histórico que por el momento había suspendido su carrera en París. Precisamente entonces, la Carlota hizo su entrada en un palco lateral, entrada sensacional. La pobre Christine levantó los ojos hacia aquel nuevo motivo de turbación. Reconoció a su rival. Le pareció verla sonreír irónicamente. Esto la salvó. Lo olvidó todo para triunfar una vez más. A partir de este momento, cantó con toda su alma. Intentó superar todo lo que había hecho hasta entonces, y lo consiguió. En el último acto, cuando comenzó a invocar a los ángeles y ascender del suelo, arrastró en un nuevo vuelo a toda la sala estremecida y todos creyeron tener alas. Ante aquella llamada sobrehumana, un hombre se había levantado en el centro del anfiteatro y se mantenía de pie, de cara al artista, como si con el mismo movimiento dejara también la tierra. Era Raúl. Ángeles puros, ángeles radiantes, ángeles puros, ángeles radiantes. Y Christine, con los brazos tendidos, la garganta inflamada, envuelta en la gloria de su cabellera desatada sobre sus hombros desnudos, lanzaba el clamor divino: «Llevad mi alma al seno de los cielos». Fue entonces cuando una repentina oscuridad se hizo en el teatro. Todo fue tan rápido que los espectadores no tuvieron siquiera tiempo de lanzar un grito de estupor, ya que la luz volvió de nuevo a iluminar el escenario. Pero Christine Daae había desaparecido. ¿Qué había sido de ella? ¿Qué milagro era aquel? Todos se miraron sin entender y una gran emoción se apoderó de todos. El desasosiego no era menor en el escenario que en la sala. Desde los bastidores la gente se precipitaba hacia el lugar en el que, hacía un instante, Christine cantaba. El espectáculo se interrumpía en medio del mayor desorden. ¿A dónde había ido Christine? ¿Qué sortilegio la había arrebatado a millares de espectadores entusiasmados y los mismos brazos de Carolus Fonta? En realidad, podían preguntarse si, en virtud de su ruego inflamado, los ángeles no la habían llevado realmente al seno de los cielos, en cuerpo y alma. Raúl, siempre de pie en el anfiteatro, había lanzado un grito.
El conde Filippi se había incorporado en su palco. Todos miraban el escenario, miraban al conde, miraban a Raúl, y se preguntaba si el curioso suceso no tenía nada que ver con la nota aparecida aquella misma mañana en el periódico. Pero Raúl abandonó a toda prisa su sitio, el conde desapareció de su palco y, mientras bajaba el telón, los abonados se precipitaron hacia la entrada de artistas. En medio de una indescriptible confusión y algarabía, el público esperaba un anuncio. Todos hablaban a la vez. Cada cual pretendía explicar cómo habían ocurrido las cosas. Unos decían, ha caído en una trampilla. Otros, ha sido elevada en las bambalinas. La pobre ha sido víctima de un nuevo truco estrenado por la nueva dirección. Y otros aún, es una emboscada. La coincidencia de la oscuridad y la desaparición lo prueban sobradamente. Por fin, se levantó el telón, y Carolus Fonta, avanzando hasta el estrado del director de orquesta, anunció con una voz grave y triste. Señoras y señores, algo inaudito, que nos sume en una profunda inquietud, acaba de producirse. Nuestra compañera Cristinda ha desaparecido ante nuestros ojos sin que podamos saber cómo. Capítulo 15. Singular actitud de un imperdible. En el escenario reina un desorden jamás visto. Artistas, tramoyistas, bailarinas, comparsas, figurantes, coristas, abonados, todos preguntan, gritan, se empujan. ¿Dónde está? La han hecho desaparecer. Es el vizconde de Chañí el que la ha raptado. No, es el conde. Ah, y la Carlota. La Carlota es la quien ha dado el golpe. No, es el fantasma. Algunos se ríen, sobre todo después de que un atento examen de las trampillas y del suelo ha alejado cualquier sospecha de accidente. En medio de esta masa excitada, tres personajes se hablan en voz baja y con gestos desesperados. Son Gabriel, el maestro de canto, Mercier, el administrador, y el secretario Remy. Se han retirado a un rincón del tambor que comunica el escenario con el amplio pasillo del foyer de la danza. Allí, detrás de unos enormes accesorios, comentan. He llamado. No me han contestado. Puede que no estén en su despacho. En todo caso es imposible saberlo, porque se han llevado las llaves. Así se expresa el secretario Remy y no cabe duda de que con estas palabras se refiere a los señores directores. Estos han dado la orden, en el último entreacto, de no molestarlos bajo ningún pretexto. No están para nadie. Sin embargo, no se rapta a una cantante en el escenario todos los días. Exclama Gabriel. ¿Les ha gritado usted eso? Pregunta Mercier. Ahora mismo vuelvo, dice Remy y desaparece corriendo. En aquel momento aparece el regidor. Y bien, señor Mercier, viene usted. ¿Qué hacen aquí ustedes dos? Lo necesitamos, señor administrador. No quiero hacer nada ni saber nada antes de que llegue el comisario, declara Mercier. He mandado buscar a mi Freud. Cuando llegue, ya veremos. Y yo le digo que hay que bajar inmediatamente al registro 18. No antes de que llegue el comisario. Yo ya he bajado al registro. Ah, ¿y qué ha visto? Pues bien, no he visto a nadie. ¿Me entiende bien? A nadie. ¿Y qué quiere usted que haga yo allí? Evidentemente, contesta el regidor, que se pasa frenéticamente las manos por un mechón rebelde. Evidentemente, pero quizás si hubiera alguien en el registro, podría explicarnos cómo se han apagado tan de pronto las luces en el escenario. Y, Mauclair no está en ninguna parte, ¿entiende? Mauclair era el jefe de iluminación, o sea el responsable del día y la noche en el escenario de la ópera. Mauclair no está por ningún lado, repite Mercier excitado. Pero bueno, ¿y sus ayudantes? Ni Mauclair ni sus ayudantes. Nadie en el cuarto de iluminación les digo. Como bien pueden imaginar, brama el regidor, la Dae no se habrá raptado a sí misma. El golpe estaba preparado, y lo que hay que descubrir. ¿Y los directores que no aparecen? He prohibido disminuir las luces y he puesto un bombero delante del nicho del registro. ¿Acaso no he hecho bien? Sí, sí, ha hecho usted bien. Y ahora esperemos que llegue el comisario. El regidor se aleja, encogiéndose de hombros, rabioso, mascullando insultos a esos imbéciles que se quedan tranquilamente acurrucados en un rincón mientras todo el teatro está patas arriba. Tranquilos, lo que se dice tranquilos, Gabriel y Mercier no lo estaban. Habían recibido una orden que les paralizaba. No podían molestar a los directores por ningún motivo. Remy había infringido esa orden y no había pasado nada. Precisamente en aquel instante vuelve de su nueva expedición. Viene con una expresión más bien azorada. ¿Y bien, ha hablado con ellos? Pregunta Mercier. Moncharmin ha acabado por abrirme la puerta, contesta Remy. Los ojos se le salían de las órbitas. Creí que iba a pegarme. No he podido decir una sola palabra. ¿Saben lo que me ha dicho a gritos? ¿Tiene usted un imperdible? No. Entonces déjeme en paz. Intento explicarle que en el teatro están ocurriendo cosas extrañas. Y él me contesta. ¿Un imperdible? Deme inmediatamente un imperdible.
Una ordenanza que le había oído, gritaba como un sordo, llega con un imperdible, se lo da inmediatamente y Moncharmin me cierra la puerta en las narices. Eso es todo. Y no ha podido usted decirle que Christine Daae. Habría querido verlo en mi lugar. Echaba espuma por la boca. No pensaba más que en su imperdible. Creo que, si no se lo hubieran traído en el acto, le hubiera dado un ataque. Realmente, todo esto no es normal y nuestros directores se están volviendo locos. El señor secretario Remy no está contento. Lo hace notar. Esto no puede seguir así. No estoy acostumbrado a que me traten de esta forma. De repente, Gabriel exclama. Es otro golpe del F de la O. Remy se ríe sarcásticamente. Mercier suspira, parece dispuesto a soltar una confidencia. Pero, al mirar a Gabriel que le hace señas para que se calle, no dice nada. Sin embargo, Mercier, que siente aumentar el peso de su responsabilidad a medida que transcurren los minutos sin que los directores aparezcan, no aguanta más. Bueno, iré yo mismo a buscarlos, decide.